¡Aupa! Bienvenidos al séptimo episodio de Odeya Talks. Hoy tendremos con nosotros y con nosotras a Leire Madariaga, directora de Transformación Digital y Emprendimiento en Euskadi. Con Leire hablaremos sobre la Industria 4.0, la importancia que tiene para Euskadi y cómo se ha posicionado y el ecosistema que existe detrás, involucrando desde startups hasta organizaciones públicas y grandes multinacionales. Este podcast está patrocinado por Mairu, tu herramienta todo en uno para digitalizar todos los procesos de tu empresa manufacturera. Con Mairu, todos los reportes de calidad, seguridad, producción, toda esa información que cae en hojas de Excel, en papel y boli, queda centralizada en una aplicación intuitiva, ágil de instalar, de la cual puedes obtener datos de manera visual y súper gráfica. Y lo mejor, puedes aplicar acciones correctivas y dirigidas para aumentar estas ineficiencias. Muchas gracias, Mairu. Kaixo denoi, Kaixo Leire. Hoy tenemos una invitada especial en Odeya Talks, Leire Madariaga, directora de Transformación Digital y Emprendimiento en Gobierno Vasco. Kaixo Leire. Kaixo, Jonan, eta, placer handi bat da niretzat, hemen egotea zuegaz. Vale, placer gurea da, hori beti. Eta bueno, hoy queremos enfocar la conversación al final con una persona tan referente y con una visión tan amplia de la parte de la transformación digital, un poco las tendencias, incluso la evolución que está teniendo, sobre todo hacia dónde vamos, dónde estamos, cuáles son las estrategias interesantes de la industria 4.0 y todo el ecosistema que a esta rodea. Y en este sentido, Leire, no sé si querrías empezar con una pequeña introducción para alguien que puede que esté escuchando podcast y no tenga muy claro cuál es la situación de la industria 4.0 en Euskadi, de la transformación digital. Carta blanca. Uy, menudo temazo, pero sí, voy a intentar, no digo ser breve, pero intentar no irme mucho del tema, ¿no? Como bien decías, Jonan, yo me ocupo de empujar la transformación digital y el emprendimiento en el Gobierno vasco, en el Departamento de Desarrollo Económico, donde tenemos nuestro brazo armado, nuestro brazo de intervención al acercamiento a las empresas es SPRI. Con lo cual, también primer mensaje, que sepáis que el Departamento de Desarrollo Económico y en mi ámbito en particular, de Transformación Digital y Emprendimiento y SPRI, pues somos todo uno, somos un mismo equipo y somos quienes trabajamos conjuntamente para empujar ambos términos, ¿no? Bueno, ambos términos para empujar ambos retos, ¿no? ¿Por qué puede sonar de entrada, ¿no? Qué raro que la transformación digital y el emprendimiento estén unidos, ¿no? Pues nosotros no lo vemos así. Es más, creemos que tiene una conexión natural, porque hoy en día en Euskadi gran parte del emprendimiento de base tecnológica, porque también quiero matizar que nosotros y nosotras empujamos el emprendimiento de base tecnológica, hay muchos tipos de emprendimiento. Abrir un negocio, abrir un bar, es también emprender, lógicamente, pero nosotros sí es verdad que en el Departamento de Desarrollo Económico empujamos el emprendimiento de base tecnológica. Y como te decía, gran parte del emprendimiento de base tecnológica de los últimos años que se está produciendo en Euskadi o que está surgiendo en Euskadi está basado en tecnologías digitales. De ahí que la conexión con la digitalización se produzca de una manera natural. ¿Y por qué? Porque también es importante entender que nosotros creemos en el emprendimiento de base tecnológica no porque sea, si me permitís la expresión, sea guay ser un hub tecnológico y sea guay tener startups y sea guay el mundo startupero, que puede sonar como muy fashion o muy llamativo. Sí. Para nosotros tiene un fin el empujar el emprendimiento de base tecnológica. El fin es la mejora o incrementar, mejorar la competitividad de nuestra industria, la competitividad de nuestro tejido productivo. Creemos que el emprendimiento de base tecnológica, y como os decía antes, muy enfocado hacia las tecnologías digitales, ayuda a que nuestra industria sea muchísimo más competitiva y pueda competir a nivel mundial y podamos seguir teniendo esa industria tan potente de la que nos sentimos tan orgullosos y orgullosas y seguir manteniendo esos índices que a veces nos cuesta ese 25% del PIB. Es esa apuesta que tenemos. Yo siempre suelo decir que aquí en Euskadi cuando nacemos parece que nos meten en el ADN la palabra industria, ¿no? Entonces, es tan importante para nosotros seguir creyendo que Euskadi es un territorio industrial porque produce empleo de mejor calidad, porque es lo que sabemos hacer, es garantía de nuestro futuro. Por supuesto, nuevas industrias de base tecnológica, no las industrias con chimenea, sino las industrias sin chimenea hoy en día.
pero es tan importante para nosotros mantener la industria que el emprendimiento de base tecnológica, la digitalización y la transformación digital son elementos claves para la competitividad de esa industria, ¿no? Y entonces uno va unido al otro y lo otro va unido, es como una Claro. especie de círculo vicioso, ¿no? Claro, al final un poco dirigir los esfuerzos de la parte del emprendimiento al valor que tiene o al área de especialización que ha existido o existe todavía en Euskadi, ¿no? Que es la parte del segundo sector o el industrial. Claro, claro. ¿Y por qué? Y entonces habrá gente que estará preguntando, pero bueno, la industria de toda la vida, bueno, las grandes o incluso las pymes, ya son capaces de ser competitivas en digitalización o en Mm. tecnología, ¿no? Pues hombre, por supuesto, en este país ha habido una apuesta continuada por la I+D desde hace muchísimos años. Como sabéis también, pues bueno, una de estas obsesiones es en este mundito de los números. Yo soy poco de números, pero algunos que me sé os diré que son también como muy relevantes, ¿no? Pues Ujú. invertimos más de 2% del PIB en I+D, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, ¿no? Que es una cifra a nivel europeo, es una cifra muy relevante, está por encima de muchísimas regiones a nivel europeo y a nivel estatal es la cifra más alta a nivel estatal, ¿no? Con lo cual, Ujú. que nuestras empresas, gracias a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, gracias a los centros tecnológicos que nuestras empresas llevan desde hace muchos años haciendo I+D y colaborando primero entre ellas o colaborando con los centros tecnológicos para tener incluso unidades propias de I+D, eso es una realidad y siempre, por supuesto, mejorable y tenemos una estrategia de especialización que nos marca 4 sectores prioritarios: la industria, las energías renovables, la salud Ujú. y la alimentación. Tenemos todo, desde el punto de vista estratégico, lo de los planes y tal, eso lo tenemos bastante bien, bueno, siempre mejorable, insisto, pero bueno, tanto a nivel de gobierno como a nivel de las empresas, lo de planificar y multitud de planes, sabemos hacerlo, lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora bien, no todo no todo lo que se escribe somos capaces de Mm. hacerlo. No todo lo teórico, las empresas y las organizaciones somos capaces y las personas somos capaces de hacerlo. Y todo esto de la transformación digital y todo esto también de utilizar las tecnologías disruptivas, muchas organizaciones no pueden producirlo internamente, no pueden tener acceso a esas disrupciones o esas nuevas tecnologías porque, bueno, internamente a veces es difícil identificar cuáles son tus carencias, internamente a veces tu organización no está preparada no está preparada porque, no porque no haya conocimiento, bueno, luego hablaremos del Ujú. conocimiento que Sí. exista dentro, ¿no? Pero a veces, pues bueno, porque cuando tú estás, es como lo que nos pasa a todos, cuando estamos en el día a día haciendo cosas, pensamos, porque lógicamente lo hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que creemos, no somos conscientes de cosas que alguien de fuera con aire fresco viene y nos dice, pero este clavo en vez de aquí lo podrías colocar aquí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. el poder tener acceso a esas tecnologías más disruptivas o esos avances tecnológicos muchas veces es gracias al emprendimiento, gracias a esas startups, gracias a esas empresas de base tecnológica, gracias a Ujú. esas pequeñas empresas en un primer momento que vienen y que te dicen, oye, como te decía, ¿no? Este clavo, ¿por qué no lo pones aquí en vez de Ujú. ponerlo aquí, ¿no? Y entonces creemos, por un lado, que el emprendimiento de base tecnológica y basado en soluciones digitales, en productos digitales, es una manera más, como otras, pero una manera Ujú. más de mejorar esa competitividad de nuestra industria. Y luego también el apoyar el emprendimiento vía pues, metodologías o vía difusión, sensibilización, Ujú. formación, también ayuda a que las propias empresas intraemprendan, a la propia diversificación de la empresa. Muchas veces parece, ¿no? Hay empresas en las que nos trasladan que para ellas es mucho más fácil colaborar con una startup que reconocer el intraemprendimiento que surge internamente. Y de hecho, os diré un secreto, muchas de las startups que tenemos en Euskadi, tecnológicas, son de personas que trabajaban en empresas industriales, que Ujú. tenían ideas, que tienen ideas, que tienen y que, bueno, cansados, entre comillas, de que esa propia empresa no les haga caso o no valore esa nueva solución tecnológica, pues después de 10 años, 5, 6, 10 años trabajando en una empresa industrial, se ponen por su cuenta y se montan por su cuenta y de ahí surge una startup, ¿no? Con lo cual, la doble faceta, el emprendimiento, el trabajar con startups y el intraemprendimiento, el diversificar internamente, creemos que son claves de competitividad también de nuestra industria, fundamentales.
Ujú. Claro, aquí un poco de los recursos que se ofrecen, un ejemplo de ellos puede ser el programa del Vine, ¿no? Que de hecho es donde los conocimos. Al final, este punto de encuentro en el que ponemos, no sé si compararlo con la oferta y la demanda, pero bueno, una gran empresa con mucha atracción a la cual se le ofrece la conexión con una pequeña startup que no tiene tanta fuerza, pero igual lo que tiene son energía, ¿no? O ideas un poco atrevidas. Efectivamente, nosotros solemos decir que Vine es una pista de baile. Es decir, que nosotros ponemos, ya ahora os cuento más en detalle, pero nosotros ponemos Speed la pista de dating, ¿no? baile, eso es, ponemos la pista de baile y luego hacemos que se pongan a bailar conjuntamente la empresa y la startup, que Ujú, pues, eso puede acabar como puede acabar, simplemente en un baile o en algo mucho más, ¿no? Y generalmente suele acabar en algo mucho más. ujú, Pues como bien decías, Jonan, la verdad es que Vine 4.0 ya estamos en estos momentos en la séptima edición, ujú. pero se empezó a idear pues hará unos 10 años, porque hubo primero un proceso previo. Surge de varias inquietudes que tenía el equipo tanto de SPRI como de los BICs, como de gobierno, en todo este tema del emprendimiento, ¿no? Y es curioso, porque lo primero que siempre me suele gustar decir de Vine, yo a veces, hasta yo mismo digo que es un programa, pero Vine no es un programa, no da ni un duro ni a la empresa ni a la startup. Ujú. Es una iniciativa, pero a veces se nos escapa ese concepto de programa, ¿no? Porque parece que si no damos algo desde lo público, pues parece que no, o si no damos dinero, parece que no somos nadie, ¿no? Y yo suelo Ujú. decir que la administración pública del futuro cada vez dará más servicio y menos dinero, ¿no? Y lo que más valoráis, los que estáis al otro lado, es más el servicio que el dinero, aunque unos eurillos nunca vienen mal, ¿no? Ujú. Entonces, ¿de dónde surge Mind? Surge primero de esa inquietud que te decía yo también antes de cómo hacemos que nuestra industria sea más competitiva, cómo hacemos que nuestra industria de verdad interactúe con startups, con empresas pequeñas, con empresas que tienen soluciones, pero a las cuales llegar a la gran industria vasca pues les resulta súper lejanos. A mí me va a Sí. contratar Mercedes, a mí me va a contratar Gamesa, a mí me va a contratar Tubacex, pues lo ven súper Mm. lejano. Bueno, en ese sentido, si me permites, Dime, dime. justo la semana pasada estuvimos hablando con Mathieu, que fue de hecho mentor en la, si no me equivoco, cuarta edición del Vine y probablemente, no sé si repetirá, pero también nos contó que tenía otra colaboración. Y una de las cosas que comentábamos era justo esta, como tú cuando estás en una fase inicial de startup, si quieres tirar o disparar, que digamos, a una larga empresa, a una gran corporate de estas, claro, va un poco al hilo de lo que dices. Se puede hacer, pero no es igual tanto que no te veas preparado, sino que dices, vale, pero la cantidad de recursos que me puede suponer intentar entrar en una Volkswagen o una Mercedes, es que igual me quedo ahí. Igual gasto un Ya. poco el único disparo que puedo tener en esa puerta. Que ahí es un poco donde facilitáis, ¿no? La probabilidad de éxito. Lo que pasa es que también Bind está dirigido a startups que tienen un producto o servicio tecnológico ya muy cercano a mercado. Es decir, Vale. no es tanto para desarrollo experimental, no es tanto para Mm, esas primeras fases donde efectivamente mm, pues las empresas, igual, entre comillas, no digo que quieran jugar con las startups, no estoy diciendo eso, pero en esas fases más experimentales, mm. pues sí parece que, y hay, como tú bien dices, quien tiene las de perder es la startup, que claro, como está probando hasta que llega a ese mínimo famoso producto viable, Sí. hasta que llega ahí, muchas veces pues parece la relación es desigual, ¿no? Yo, empresa, te dejo juguetear contigo, pero tengo el ojo puesto porque si me interesa, tú todavía incluso no eres suficientemente sólida, yo te puedo, no sé si absorber o te puedo Sí. fagocitar de alguna manera, ¿no? Sí. Y a muchas en ese proceso desaparecen o se las come o las incorpora, ¿no? Nosotros, en cambio, y eso es un camino y para eso hay otro tipo de mecanismos, ¿no? Bind, desde el principio lo dirigimos hacia empresas, perdón, hacia startups con producto, proceso o servicio ya que está en mercado. Es decir, Ujú. intentamos que haya una relación de verdad de igual a igual, una relación cliente-proveedor, de hecho se dice en el argot que es una Venture Client Approach, es una relación cliente-proveedor. No es una Ujú. relación voy a probar y encima, bueno, en plan becarios, ¿no? No, 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 Sí, no. sí, sí, sí. Cliente-proveedor, intentamos que el contrato sea, tenemos una norma no escrita de un contrato de mínimo de 25.000 euros, mínimo, que puede ser mayor, es decir, que la empresa insisto, considere a un proveedor, considere a la startup como un proveedor tecnológico y que sea una relación de futuro, no sea algo en lo que estoy experimentando o estoy probando. No, no, no. Es como si Ujú. compraras o como si tuvieras una relación contractual con cualquier otra empresa tecnológica
del mundo mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también, e insisto con mi mensaje de mejorar la competitividad de la industria vasca, por eso Bind está abierto a startups de todo el mundo. O sea, queremos las mejores soluciones en Euskadi para nuestra industria. Y si es verdad que en una primera fase, hace 7 años, abrimos con el Bind tradicional, era para grandes empresas vascas, de más de 250 y demás, porque pensábamos en aquel momento que eran las más preparadas para poder iniciar esta relación contractual con startups, pero ya desde el año pasado hemos abierto también otro ámbito, otra pestaña en la familia de servicios Bind o la familia de iniciativas Bind, que es el Bind SME Connection, donde desde el año pasado ya estamos empezando a interactuar con pymes a las que todavía no tienen tan sistematizada la relación con las startups, donde el día a día, que os voy a contar, el día a día les come muchísimo, pero donde quizás la relación o la cultura pyme con una cultura startup puede hasta ser mucho más cercana, ¿no? Por cuestión de dimensión, por cuestión de problemática del día a día. Y ahí sí vemos que hay unos enganches culturales que no se produce con la gran empresa. Joder, pues suena muy interesante, Leire. Además, nosotros precisamente estamos viviendo ese proceso. Hemos pasado de trabajar seguimos trabajando con grandes corporaciones y ahora estamos centrándonos un poco en empresas de un tamaño más cercano al mediano, incluso pequeño. Y es verdad que por un lado te estás enfrentando a situaciones muy diferentes de las que puede tener una gran empresa, evidentemente. Pero por otro lado, uniendo un poco con el punto que decías del famoso producto mínimo viable, a nivel de iteración, claro, es mucho más ágil, porque no estás hablando con la cuarta persona responsable del área de mantenimiento sino que directamente estás uniéndote con la persona en gerencia o responsabilidad y te está hablando en crudo de lo que está pasando, bajas al taller y en prácticamente 2 semanas puedes hacer un cambio, en nuestro caso en software, y probarlo, y después bajar y estar con los usuarios. O sea, a nivel de agilidad, sí que es verdad que aceleras todo este primer ciclo de validación. Sí, sí. A ver, yo creo que como todo en la vida, ¿no? Trabajar con grandes empresas y trabajar con pymes tiene su lado positivo y su lado negativo. Y lo interesante para cualquiera que está empezando, para cualquier startup que se tiene que hacer su cartera de clientes, lo ideal es buscar esa diversificación y buscar ese mix entre unos y otros, de la misma manera también que lo ideal es buscar un mix geográfico, lo que se suele decir comúnmente de tener los huevos en diferentes cestas, ¿no? Pero el trabajar con una gran empresa, por supuesto, que te da acceso a muchas cosas, te da acceso a una referencia internacional. Ha habido casos en Bind que de proveer una solución, nosotros, claro, insisto, con mejora de la competitividad de la industria vasca, entonces son mejoras para sus plantas o para sus procesos productivos en Euskadi. Eso es lo que cubre, digamos, la iniciativa Bind, pero eso no impide, y de hecho muchas de las empresas vascas que participan en Bind, que como sabes están internacionalizadas y tienen plantas o tienen también facilidades en el resto del mundo, luego han llevado a esa startup a aplicar esa solución en otras partes del mundo, ¿no? Con lo cual también te facilita o te ayuda en tu diversificación también geográfica, en ese proceso de internacionalización, las startups que tienen una visión global, que les resulta más fácil que una pyme, ¿no? Pero como tú bien decías, Jonan, la pyme, si de verdad eres capaz, la dificultad igual con la pyme es ayudarle a aterrizar qué reto tecnológico tiene, ¿no? ¿Cuál es su reto tecnológico? Porque las startups de tecnología saben mucho de soluciones, pero lo difícil es encontrar ese mix entre yo tengo una solución y cómo encaja esa solución en tus problemas. Las pymes que viven, bueno, que tienen tantos frentes abiertos, ¿no? Y nosotros también como administración a veces tampoco les ayudamos. Claro, yo soy la de transformación digital y emprendimiento. Y yo digo que es lo más importante el emprendimiento, la transformación digital, pero claro, mis compañeros y compañeras de internacionalización les dicen que hay que internacionalizarse. Claro. Los de I+D, hombre, tienes que hacer I+D, investigar la innovación. Y por supuesto, ¿qué me dices de las personas? Todo es importante. Sí, que al final cada persona ve su dominio. Claro, y y por supuesto nosotros todos trabajamos por mejorar la competitividad de la empresa vasca, con lo cual todos, entre comillas, tenemos razón. Pero claro, a veces, sobre todo las pymes nos miran y nos dicen, a ver, vale, bien, ¿y vender cuándo? Que yo te recuerdo que yo lo que tengo que hacer es facturar, que está muy bien, todo lo que me decís desde la SPRI y el gobierno. Entonces, muchas veces lo que le cuesta a la pyme, y es lo que nosotros intentamos también, pues de una manera mucho más
friendly, ¿no? Acercarnos a la pyme, Ujú. establecer itinerarios, diseñar itinerarios para que la absorción de todo eso sea fácil, aunque al final quien conoce mejor su empresa son las personas que trabajan en una pyme, pero como te decía, en todo esto de la transformación digital y de la industria 4.0, lo que le pasa muchas veces a la pyme es, vale, Ujú. muy bien, yo no cuestiono que la inteligencia artificial sea algo importante, no cuestiono todas estas todo esto que me decís de IoT, Big Data, por Sí, supuesto, pero ¿y esto cómo lo aterrizo? pero ¿Y ¿qué esto a mí es? cómo me puede? Eso es, ¿qué Sí. es? Sí, al final termina siendo una nebulosa de ideas y de conceptos que más incluso, eso lo hemos hablado en varios podcasts, llega a generar ese miedo. Porque claro, tú estás en un taller, una fábrica, una empresa en la que todavía pues estás con el Excel, porque lo soporta todo, y empiezas a escuchar palabras que no conoces, y además no solo las escuchas y las conoces, sino que algo te dice que son importantes y que hay que hacerlas ya, pero no las entiendes. Entonces te genera más presión y te genera esta barrera cada vez mayor. Pero para para no estirar demasiado el chicle, Leire, había una pregunta que te quería hacer, ahora que hemos hablado un poquito de la industria 4.0 en Euskadi, la importancia de la digitalización. Si tuvieses que sacar una foto, dibujar un cuadro, una situación utópica de la industria 4.0 en Euskadi, una vez estos planes de transformación digital y emprendimiento tuviesen un éxito absoluto, ¿cómo sería la situación? O sea, ¿cómo sería este jardín del Edén digital en Euskadi? Puedes tomar un No, minuto para el pensar, ¿eh? jardín, sí, sí. El jardín del Edén digital nunca va a existir ni en Euskadi ni en ningún otro territorio. Es decir, Como yo concepto es creo bonito. que sí, sí, ¿no? Como expresión me ha gustado. Igual te la robo. Pero, a ver, esto es un proceso como todo proceso, no hay un fin, o sea, Hmm. no hay fin. Hay que estar continuamente mejorando, hay que como perseguir, ¿no? Ese conejo que va corriendo por ahí delante sabiendo Sí. que nunca lo vas a alcanzar, ¿no? Sin llegar. Pero eso es tan importante, el ser consciente de que tienes siempre que estar esforzándote y alcanzando algo que puede ser inalcanzable, eso es muy importante, pero también es muy importante no caer en la frustración, Ujú. porque si no, no caer, si te frustras porque nunca lo vas a alcanzar, eso genera desánimo y eso no hace más pues eso, que generar frustración y esa sensación de impotencia o esa... y entonces yo suelo decir muchas veces eso, ¿no? Que fustigarnos en exceso no es bueno, porque el fustigarse en exceso solo provoca Ujú. tristeza si caes en la frustración. Entonces, Vale, totalmente. sabiendo que los procesos de, su propia palabra indica, mejora continua, que son procesos de mejora continua y que continuamente hay que mejorar, que la tecnología avanza muy rápido, cada vez avanza más rápido y que tenemos que mejorar todos y todas en nuestras organizaciones, tenemos que mejorar nuestras capacidades de absorber esa tecnología de ahí. Y ya hablaremos luego, si tenemos tiempo, de las competencias digitales y de todo el ámbito Sí. competencial, que es muy importante también, a lo que se habla tanto del Ujú. talento, bla, bla, bla. Sabiendo que eso es difícilmente alcanzable y sabiendo que hay que mejorar continuamente, también creo que hay que poner en valor la situación en la que estamos en Euskadi, que claro, muchos que me estén escuchando dirán, claro, está como viene el gobierno vasco, ¿qué va a decir? Que somos ahí el paraíso, ¿no? Pues no, no somos el paraíso, pero la verdad es que la situación del grado de digitalización y el grado de avance de nuestra industria y de nuestras empresas y de nuestras pymes es muy alto, Ujú. es bastante alto. Y eso no lo digo yo, lo dicen pues análisis. Va a salir dentro de poco también pues, el informe anual que saca la Fundación Telefónica y Ujú. hay los datos de pymes y de micropymes y de grandes empresas en Euskadi están muy cercanas, no voy a decir por encima de la media estatal, porque no pero están muy cercanas a la media de regiones europeas, ¿no? El DESI famoso, donde Ujú. estamos en una posición también, aunque el DESI está cambiando continuamente y tal, con lo cual a mí últimamente Ujú. no me gusta tanto utilizarlo de referencia, pero es verdad que estamos, el último DESI conjunto que se hizo, pues estamos en la séptima posición de la Unión Europea 28. Así que Y en ese sentido, Leire, ahora que has mencionado que, bueno, referencias o datos europeos, a nivel de industria 4.0, ¿existe algún referente, alguna región, algún ecosistema al que mirar? Porque muchas veces con las startups es fácil. Se toma la referencia de Silicon Valley, en caso de España igual se va a Barcelona y se dice, vale, hay que imitar lo que están haciendo ahí, o hay que crear ese ecosistema, emularlo.
Claro, a nivel de Industria 4.0, no sé si porque igual no es tan atractivo hablar de ello, no hay casos de éxito tan aterrizados como un Apple o un Microsoft o un Google, pero existe alguna especie de región, de ecosistema que tengamos y digamos, joder, hay que ir hacia ellos, hay que copiar lo que están haciendo ellos y ellas. Si te soy sincera, también nos pasa lo que acabas de decir. Nos cuesta mucho tener referentes, o sea, tener referentes Ujú, en cuanto a querer emular o a tener esos indicadores que nos empujan a decir, bueno, tenemos que llegar ahí, ¿no? ujú. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Primero, nuestro tamaño, que es muy particular. Nosotros somos un territorio súper pequeño. O sea, Sí. en comparación a muchos territorios europeos, somos un territorio muy pequeño. Somos un territorio súper industrial en comparación a muchos territorios europeos, por encima de la media, incluso de muchos Länder alemanes que la referencia alemana siempre está ahí, ¿no? Para nosotros, ¿no? Sí. Pero es verdad que en cuanto a tamaño y en cuanto a importancia de la industria, no hay tantos territorios que pues siempre se habla de los mismos, Baviera, Baden-Württemberg, siempre estamos con los Ujú, mismos dos o tres y no salimos de ahí, ¿no? Con lo cual, en algunas cosas, pues claro que son referencia para nosotros, ¿no? Luego están también los famosos países nórdicos, ¿no? Que también para nosotros ujú, siempre es otra de nuestras referencias, pero ¿qué es lo que nos pasa con los países nórdicos? Que a nivel institucional no tienen desde el punto de vista competencial, desde el punto de vista, se habla de la famosa no sé si nórdicos, pero Estonia, Finlandia, cuando ujú. se habla de Estonia, que en el caso digital, ¿no? Estonia, lo bien que lo hizo, hombre, Estonia es un estado que tiene su propia normativa y Claro. nosotros no estoy aquí haciendo una reivindicación, ¿eh? Eso lo dejo para Sí, sí, otros sí, 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 sí. espacios. Simplemente es constatar un hecho. Nosotros no tenemos gran capacidad legislativa en muchas cosas, pero en otras no tenemos capacidad legislativa para legislar en todo lo referente a la creación de sociedades, la creación de empresas. Todo eso es competencia del Ujú, gobierno de España, ¿no? Con lo cual, ujú. por una cuestión institucional, por una cuestión de tamaño y por una cuestión de componente industrial, nos cuesta encontrar esas referencias. Y luego también te diré que nuestro gran referente siempre es la Unión Europea. Ya sabes que Euskadi siempre mira a Europa y nosotros en nuestras Sí. políticas miramos siempre a Europa, pero es verdad que Europa es un club de estados y en Europa no hay mucho aterrizaje oficial de estadísticas y de datos a nivel de Ujú, regiones. Me explico, el ujú. DESI famoso, el índice de sociedad digitalizada, que no solamente es industria, sino también cubre la sociedad desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la Sí. ciudadanía, la Unión Europea lo saca a nivel de Europa y a nivel de los Estados miembros. Somos nosotros quienes con orquesta aterrizamos la metodología y nos hacemos el DESI vasco, pero no Ujú. lo podemos comparar con nadie porque no hay tantas regiones que se hagan el DESI, su DESI particular, ¿no? Con lo cual, sí es verdad que tenemos dificultades a la hora de mirar De encontrar estas comparativas. Pero referencias. bueno, te diré la obviedad de siempre. Alemania, por su Ujú, componente, sí. algunos Länder en Alemania. Y luego en todo el ámbito digital, toda la parte, todos esos países nórdicos sí son para Ujú. nosotros pues un poco donde los espejos donde nos intentamos mirar, ¿no? Y en este sentido, yendo un poco más al ámbito nacional, por ejemplo, Barcelona, bueno, nosotros creemos que lo ha hecho bastante, bastante bien. Al final es como el referente de startups en España, que hay más factores, ¿no? Y es una ciudad cosmopolita que ya de antes traccionaba otra, era muy atractiva para los nómadas digitales, para la gente que estaba un poco expatriada. Y ahora, por ejemplo, tiene una nueva iniciativa con el consorcio de la Zona Franca y abrieron en 2021, creo, un ecosistema de industria 4.0 que se llama The Factory. En ese sentido, ¿cómo se ve? Es una especie como de competencia con Euskadi. Yo desde mi punto de vista, a ver qué opinas. Al final, nosotros sí que tenemos, como bien has dicho, esta historia industrial, este conocimiento de la parte industrial, y estamos apostando fuerte por ello, metiendo la parte de la innovación o centrándola en ese gran recurso que tenemos. Claro, lo que está en Barcelona es ese ecosistema de emprendizaje e innovación. Bueno, a nivel de talento también, pues todo el tema de IT o de informática también viven ahí. Entonces, si se meten en Industria 4.0, no tienen más recursos que digamos que Euskadi o, bueno, no sé, esa competencia que digamos a nivel nacional de posicionarse en la Industria 4.0, ¿cómo la ves? A ver, varios melones Sí, abiertos, sí. ¿eh?
qué duda cabe que hoy en día también no solamente compiten las empresas, sino que también compiten los territorios, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no voy a negar que existe una competencia entre territorios, otros territorios cercanos al nuestro. Internamente también en Euskadi tenemos una competencia territorial entre nuestros 3 territorios históricos. No voy a negar que eso existe, ¿no? Pero yo, ante ese discurso de la competencia que por supuesto existe, también creo que el mundo es muy grande y creo que hay sitio para todos. Y de la misma manera que a cada empresa y a cada persona, pues cuando queremos ser mejores, lo primero que hacemos es analizarnos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son nuestras potencialidades. Yo creo que también cada territorio, por supuesto, aspirando siempre a poder hacer mejoras, cada territorio tiene que hacer primero un análisis de sí mismo, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido, como territorio, no me asusta, entre comillas, ni la competencia ni de Madrid, ni de Barcelona. Ahora se habla mucho de Málaga, Valencia, fenomenal. Bienvenidos sean. Y si startups en Euskadi también consideran que en esos territorios puede haber oportunidades, es más, yo creo que a nosotros como administración, en vez del discurso el me pico y dejo de respirar, lo que nos tiene que hacer, lo que nos debiera hacer, si de verdad es porque se van por algo que nosotros no podemos ofrecer porque sabemos hacerlo y no lo queremos hacer, entonces eso para nosotros es un motivo de mejora y es un motivo primero de crítica y de mejora, ¿no? Ahora bien, entonces yo en ese sentido veo esa competencia como algo positivo si de verdad nos ayuda a identificar fortalezas o a identificar cosas que no estemos haciendo. Ahora bien, y vuelvo al discurso industrial, que soy un poco pesada con el tema industrial, pero es que el ecosistema, ahora se está utilizando mucho la palabra ecosistema, me da igual, el entorno empresarial que hay en Cataluña, Barcelona, que hay en Madrid, que hay en Valencia, que hay en Málaga, que hay en... no es el mismo que el que tenemos en Euskadi. Y eso no se crea de la noche a la mañana. Y eso es fruto de una apuesta, todo este alineamiento que tenemos aquí, insisto, siempre mejorable, pero todo ese alineamiento que tenemos aquí de la industria con la ciencia y la tecnología, con la innovación, o sea, una red de centros tecnológicos, una red vasca de ciencia y tecnología con más de 100 agentes, una financiación, o sea, al año el gobierno vasco y el resto de territorios, el resto de diputaciones también, destina en su conjunto más de 300 millones de euros a I+D, o sea, a I+D. Luego puedes decir, vale, son proyectos flojos, todo lo que tú quieras, pero 300 millones de euros también no estoy hablando ni de transformación digital ni de emprendimiento, en I+D. Vale. Con lo cual, todo ese ecosistema, si me permites la expresión, nuestro tamaño que nos permite también, la parte negativa que tiene nuestro tamaño es que a veces nos cuesta tener dimensión para estar en las grandes peleas, unas grandes alianzas, ¿no? Pero la parte positiva es que tenemos una dimensión, un tamaño que permite que seamos administraciones muy cercanas, que cualquier empresa, sea del tamaño que sea, se puede acercar a nosotros y que de hecho yo creo que eso se nos reconoce, que somos en general administraciones, tanto las diputaciones como los municipios, como el gobierno vasco, administraciones cercanas. Y esa cercanía no es porque seamos más majos o menos majos, que también, sino porque nos permite... Ahí tenemos fama de tímicos y tímidas, o sea que no, por ahí no van. Por ahí no. No, sino que la cercanía es porque escuchamos continuamente lo que nos decís, tanto las empresas, las startups, las empresas medianas, grandes, continuamente. Otra cosa es que hagamos más o menos caso, pero continuamente nos estáis diciendo, nos preocupa esto, nos preocupa lo otro, ¿no? Y tenemos esa agilidad y esa facilidad para responder. Entonces, por ir al grano, nosotros, y lo has dicho tú antes, nosotros somos un ecosistema, y no por nada, somos un ecosistema B2C. Nosotros no somos un ecosistema B2B como un ecosistema de startups como el de Barcelona y el de Madrid, que no es ni bueno ni malo en sí mismo. Somos un ecosistema B2C porque, una vez más, porque nuestras empresas de base tecnológica están muy enfocadas hacia la industria. Entonces, perdón, estaba diciendo al revés, B2B y no sí, al revés. Es la Sí, B2B, sí. me he dado cuenta que me estabas mirando raro y he dicho, qué tontería estoy diciendo. Somos B2B y no somos B2C. Entonces, ¿qué implica ser B2B y qué implica también en un contexto industrial? Pues implica que nuestras startups, pues los famosos valles de la muerte, les cuesta mucho crecer, son startups que no escalan a lo grande
grande, con generando un montón de puestos de trabajo que no están basadas, entre comillas, en APPs, o sea, por supuesto que las APPs son parte de sus soluciones tecnológicas, pero son modelos de negocio bastante diferentes, no digo totalmente diferentes, pero son bastante diferentes al resto de territorios. Y por acabar de responder, ya te dejo hablar, en ese sentido, fenomenal que Cataluña, Barcelona, no conocía esa iniciativa, pero estupendo si quiere hacer, como voy a decir yo, que no me parece bien que haga una apuesta por la industria, ¿no? Pero es importante también identificar las fortalezas que pueda tener alrededor. Claro. Sí, totalmente, ¿eh? Y 100% de acuerdo con lo que dices. De hecho, con ese último podcast también hablamos de esto con Matías Garencho, de cómo tú cuando estás haciendo un B2B, claro, todo es más lento, pero a su vez, no sé si la palabra es más honesto, pero las conversaciones que estás teniendo son más profundas, estás metiendo un poco las tripas y estás afectando a muchos usuarios. No es como cuando tú tienes una startup de camisetas ecológicas hechas en el Tíbet, que dices, vale, pero si lo vas a vender a una persona que es la que lo compra, la que tiene el dinero y la que la va a vestir. Entonces, en un día ha salido, pero después si de repente se cae la startup, pues ¿por qué se ha caído? Pues igual tampoco he llegado a hablar demasiado con tanta esa gente o me he perdido un poco en los números, ¿no? Pero bueno. Pero una cosa que tenía apuntada, que iba a raíz de lo que has dicho, Leire, joder, justo hace un mes se celebró la World Mobile Congress, hablando un poco de las startups de Euskadi, y Euskadi, cito textualmente, se convirtió en el hub de referencia por tener más de 20 tecnologías representadas. O sea que en ese sentido todavía no tenemos nuestro globo o no tenemos nuestro espacio con 2000 startups, pero sí que es verdad que cada vez está... Igual también porque lleva más tiempo, ¿no? El hecho de que tengamos una especie de sector de startups aplicado a industria, igual también por los tiempos de la industria, tarda más en encender esta chispa. Pero bueno, en general, si vemos un poco los números, también se está viendo que cada vez hay más startups en Euskadi. O sea que por esa línea, aparte del emprendimiento y la innovación, sí que parece que está funcionando y que se está contagiando la sociedad. Sí, a ver, nosotros lanzamos el año pasado, bueno, lanzamos o presentamos el año pasado la plataforma del ecosistema vasco de emprendimiento tecnológico, porque es verdad que quizás pues, si algo habíamos desatendido o si en algo teníamos área de mejora, a mí no me gusta hablar en esos términos negativos, sino más en área de mejora. Sí. Es verdad que toda la parte nuestra de posicionamiento, visibilización, pues no la habíamos trabajado tanto, ¿no? Y bueno, hasta para nosotros mismos como administraciones, para tener datos, para poder diseñar mejor políticas, para poder diseñar mejor actuaciones, ¿no? Y el año pasado sacamos el primer mapa del ecosistema vasco de emprendimiento tecnológico, donde, bueno, tenemos, ¿no? Y con el concepto de 8 años, ahora, pues bueno, ahora el concepto startup con la nueva ley se ha bajado a 3, 5, pero bueno, nosotros cogimos el concepto de 8 años y tenemos más de 1000 startups vivas, o sea, vivas en Euskadi desde hace 8 años. Es verdad que muchas de ellas pues tienen todavía área de mejora en cuanto al empleo, porque son startups de 3, 4, 5, 10 a lo sumo. Hay muy pocas que tengan, precisamente por lo que estabas comentando tú, Jonan, porque tienen largos periodos de maduración, tienen una gran necesidad de financiación, el famoso tema del talento, que también es verdad que es preocupante, el tema de la cultura. Yo también, y quiero también aquí lanzar una reflexión. Emprender, que te voy a contar a ti, que os voy a contar a vosotros, emprender es muy difícil. Os lo dice una persona que no es emprendedora, o sea, que os lo dice con toda la admiración del mundo. Porque, pero que lo ve desde cerca. Sí, yo desde que estoy en este mundo, la verdad es que no puedo más que admirar el espíritu, la energía y la ilusión que tenéis por vuestros proyectos. Es muy difícil y nosotros somos una sociedad acomodada. Entonces, emprender en una sociedad acomodada es todavía más difícil. Es decir, cuando a veces salen las tasas de emprendimiento o los índices de predisposición al emprendimiento, no son los de las sociedades acomodadas. Los países acomodados no tienen tasas altas de actividad emprendedora, no tienen TAEs altos. Tienen TAEs altos aquellas sociedades donde existe más economía informal, bla, 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 ¿no? Con lo cual, claro, tiene mucho mérito emprender en un contexto acomodado como el actual que tenemos en Euskadi, que no es el de nuestros padres o nuestros abuelos hace 50 o 60 años. Cuando se habla del espíritu emprendedor, pues bueno, el emprendimiento que te voy a contar por vocación o por necesidad, bueno, entonces emprender tiene mucho mérito, con lo cual que hoy en día haya personas, mujeres y hombres que se animen a emprender, a montar su negocio, a tener esa capacidad de resiliencia, a resistir, pues bueno, tiene muchísimo mérito, ¿no? Con lo cual,
Yo creo que en Euskadi sigue existiendo ese gen emprendedor, a pesar, Ujú. a pesar de nuestras áreas de mejora en cuanto bueno, al contexto. Sí creo también que, bueno, y es una de las cosas que a mí me gustaría y que estamos intentando trabajar de cara a futuro, toda la parte del emprendimiento juvenil. No Ujú. puede ser que haya chicas y chicos jóvenes que les apetezca emprender porque hay cosas como el propósito, que ahora es muy importante en el trabajo, que no lo era tanto en mi época, y entonces, ¿qué mejor que garantizar el propósito de la organización en la que trabajas si el propósito, si tú eres el que creas esa, pues bueno, emprendimiento Sí. sostenible, emprendimiento social, emprendimiento con impacto social, que se puede hacer desde la tecnología, claramente, y que no sea porque las administraciones no estamos ahí para empujar y para Ujú. apoyarlo, ¿no? Y que sea porque, bueno, me resulta más cómodo trabajar en un horario de 8 a 5. Pues Sí. eso de la cultura emprendedora, sobre todo en la gente joven, eso sí que no nos podemos permitir que la gente joven, si quiere emprender, que no tengan medios Ujú. y apoyo para poder hacerlo, ¿no? Otra cosa es ya lo que no vas a hacer tampoco es cerrar las empresas o cerrar las administraciones para que todo el mundo sufra, para que todo el mundo tenga que emprender, ¿no? Tampoco se Sí, trata de sí, eso, sí, no sí, sí. estoy poniéndome en el otro extremo, ¿no? Pero bueno, y en No, ese y que al final sentido es un yo creo que ritmo hay de vida vocación, también. Mm. sí, 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 yo creo que la juventud sí tiene vocación emprendedora y sí tiene ganas y de también entender, yo creo mucho en el futuro. La juventud también va a tener otra manera de entender el trabajo, que no es la que Ujú. tengo yo, la que tiene mi generación. Y en ese Ujú. sentido, el ser emprendedor también te permite amoldar el trabajo tus ritmos y a tus verdaderas necesidades, las tuyas y las de tu entorno, ¿no? Con lo cual yo creo que el Ujú. emprendimiento es una estupenda salida para que los jóvenes de futuro encuentren en el trabajo también ese propósito, que ahora Mm. a veces tengo la sensación de que les cuesta tanto encontrar. Bai, totalmente de acuerdo con lo que dices, Leire. Bueno, un poco para intentar que no nos alarguemos demasiado, porque vamos a estar aquí más de lo debido. Yo Ahora tengo estamos mucho hablando un poco... peligro, ¿eh? Yo tengo mucho peligro. Antes has hablado de personas, justo, bueno, ahora en esta respuesta, y claro, al final uno de los recursos más valiosos, si no el más valioso, es precisamente las personas, el talento, la gente que está en la organización. En este sentido, o sea, ¿qué papel se está desempeñando en Euskadi para retener o para fomentar este talento? Ya no solo de la parte de hemos cogido a una persona técnicamente súper buena para desarrollar en la parte de startups, sino incluso que es un poco también lo que nos toca vivir a nosotros desde la parte de las propias industrias, esta gente que está capacitada para utilizar esa tecnología. ¿Cómo estamos fomentando y cuidando este talento? A ver, yo en todo este tema de las personas y del talento, que a mí a veces también nos suele gustar más hablar de competencias, porque talento parece que tiene que ser el superinvestigador, que va a luchar Ya. que va a encontrar la vacuna contra el cáncer. Ujú. Y bueno, estoy exagerando para que se me entienda, ¿eh? Sí, Por sí, supuesto que sí, sí. talento, pero también no talento entendido como ese tema, como ese concepto exclusivo y que Como una excepción. solamente ahí Eso está, es. sino competencias, ¿no? Ujú. Entonces, yo en este tema de las competencias y del talento, ahí, no solamente Euskadi, creo que nos ha pillado a todos un poquito a contrapié, Ujú. porque hasta hace poco la obsesión eran los índices de paro y todavía seguimos teniendo desempleo, Sí, sí. en Euskadi un 8%, se habla de que el 4% es estructural, con lo cual ahí tenemos 4 puntos todavía de área de mejora, Ujú. y a la vez hablamos de la falta de talento, ¿no? Entonces, ¿cómo se comen? Entonces, sí creo que quizás sí que en un territorio también como el nuestro, industrial y demás, sí creo que, bueno, y que quiere ser puntero, avanzado, tecnologías, energías renovables, profesiones del Ujú. futuro, empresa del futuro, pues todo esto en estos momentos, bueno, por supuesto que está en la agenda política, en la agenda institucional, en la agenda de las empresas, ¿no? Y que tenemos un déficit y que, por supuesto, tenemos que trabajar. Hasta ahora se estaban haciendo cosas, porque también parece que cuando surge un concepto nuevo descubrimos la pólvora. No, Sí. ya estábamos haciendo cosas en el ámbito de talento, pero qué duda cabe que, como con la transformación digital, hay que acelerar, hay que transformar. Y transformar significa también hacernos algunas preguntas. Una, es verdad que tenemos un problema con las carreras famosas STEM, o sea, es verdad que tenemos un problema con las carreras STEM. Suena como muy taxativo, ¿no? Nos Ujú. preocupa que la gente joven, bueno, nos preocupa que la gente joven no le atraigan las carreras científico-tecnológicas. Ujú. Seguramente durante muchos años el modelo también de éxito que trasladamos
no viene acompañado de ese mundo, o sea, sino que parece que el modelo de éxito era ser abogado, ser médico, Sí. ser banquero, aunque luego digamos que no, pero en el fondo nos gusta ser como ellos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que hay una falta de referentes en la sociedad, creemos que hay un trabajo que hacer para poner en valor esas profesiones, para poner en valor el aporte que esas profesiones hacen a la sociedad. Insisto, en una época en la que a todos nos preocupa también como sociedad todos esos conceptos de propósito, sostenibilidad, impacto. Entonces, a través de la tecnología se puede lograr muchísimo, 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 muchísimo de todo ello. En segundo lugar, también yo creo que las organizaciones también tenemos una reflexión que hacer, y ahí las empresas también tienen una reflexión que hacer sobre pues nuevos modelos de trabajo en la empresa. Ni siquiera voy a hablar de la semana de 4 días, que llegará. Yo estoy convencida de que va a llegar. Yo siempre Se ha hecho algún piloto ya, ¿no? Me suena. Creo que en Sí, España bueno, el sí se gobierno lanzó. va a lanzar, sí, pero bueno, de allá que llegue pasado mañana es difícil, ¿eh? Porque luego Ya. también hay que ser honestos. O sea, si queremos trabajar 4 días y 3 días no, esos 3 días no es para estar encerrados en casa. Esos 3 días es para disfrutar de nuestro ocio. Y si queremos disfrutar de nuestro ocio, necesitamos una serie de ingresos. ¿Y eso cómo se come con empresas? Entonces, bueno, hay modelos y depende también del sector, no es lo mismo el sector servicios que el sector industrial. Pero bueno, de la misma manera que mi padre trabajaba los sábados por la mañana, y hoy es inconcebible hasta trabajar un viernes por la tarde, pues esto nos llegará, ¿no? Pero ya no va solamente a la dedicación, al número de horas de trabajo, sino, insisto, en qué te proporciona una organización, ¿no? ¿Cómo contribuyes tú? ¿Por qué tú vas a trabajar por las mañanas? ¿Por qué te levantas? Eh, eh, por supuesto, todo el debate de la conciliación, por supuesto, todo el temazo del teletrabajo. Es decir, yo creo que también las empresas todo esto se llama todo esto del employer branding, ¿no? Las empresas también tienen que Sí. aprender, y ahí las empresas vascas tenemos que aprender, y organizaciones, a ser mucho más atractivas y para ese talento, para esas competencias, ¿no? Y luego, en segundo lugar, también, en tercer lugar, porque vaya, en tercer lugar también, y ahí sí que estamos intentando incidir y lanzar ese mensaje, todo lo que es el reskilling y el upskilling. O sea, no puede ser que una empresa diga que necesito a 15 y a la vez, por otro lado, diga que 10 no me valen. No puede ser. O sea, de esos 10, por supuesto que, por mucho que sean tecnologías nuevas, por mucho que sea la digitalización, por mucho que sean edades diferentes, por mucho que haya brechas de todo tipo, no puede ser que esas 10 personas te sobren si a la vez estás diciendo que necesitas 15. Entonces, yo creo que las empresas también y las organizaciones tenemos que hacer un esfuerzo adicional en, primero, en formar diferente a las personas, en formar a las personas no en lo que saben hacer, sino en saber hacer cosas, no tanto en yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, sino en saber hacer cosas diferentes, en esa polivalencia, en esa flexibilidad. Y luego también mirar mucho adentro de tu organización, aparte de tener o aparte de fomentar la flexibilidad y la polivalencia también, el apostar por tus propias personas y no siempre estar pensando que hay fuera, siempre estar buscando fuera a las personas, ¿no? Con lo cual, bueno, como digo, nuevos modelos de relación laboral, nuevas maneras también de entender las organizaciones por dentro de su relación con las personas. Y en tercer lugar, hombre, poner en valor, referenciar todo lo que tiene que ver el mundo tecnológico, el mundo digital, que no es un mundo de frikis inadaptados, sino que es lo que muchas veces se nos ha trasladado también en la televisión y en las series, sino que es un mundo de personas muy comprometidas, es un mundo de personas con inquietudes, y es un mundo muy, muy bonito, el mundo de la tecnología y el mundo de la industria. Entonces, bueno, por ahí es donde estamos intentando incidir y poner iniciativas en marcha, en colaboración sobre todo con otros. Mira, la semana pasada estuve en la Federación Vasca del Metal en Industria Ronca, que organiza la Federación Vasca del Metal. Es una iniciativa súper bonita de acercar a jóvenes y chicas y chicos de bachiller a la industria vasca, y bueno, y creo que ese es el camino. Qué bien. Joder, pues es que ricasco. Por nuestra parte, ninguna otra pregunta. En tiempo hemos encajado bastante bien. Tampoco nos hemos alargado mucho. Y, joder, Benetan, millas que por encontrar un huequito. Y ya sé que la agenda la tienes hasta arriba para dedicarnos a nosotros y compartir un poco el conocimiento que tienes de la digitalización, la transformación digital, Barcao y el emprendimiento. No, solo faltaba, Yolanda. Las gracias, eskerrik asko, nire aldetik, porque
de verdad que bueno, en línea con el discurso que te decía antes, ¿no? A mí me gusta pensar que somos administraciones cercanas, que somos administraciones, es verdad que luego nuestro día a día, pues como todos, como decía antes de la pyme, ¿no? Que yo tengo que vender, que yo tengo que firmar papeles. Pero ojo, para mí este momento también es súper importante de acercarnos y de contar un poco pues, las cosas que nos rondan la cabeza, algunas mejores, otras peores, pero bueno, que sí tenemos esas inquietudes, siempre abierta, por supuesto, a escucharos y felicitaros, Yorander, por esta iniciativa, a Ode, y que la verdad es que ha sido un gusto y un placer. Eskerrik asko, benetan. Mi esker zuri, Leire.